sino nuestro Padre Celestial merece toda la gloria, toda la honra. Amén. No le damos otro aplauso fuerte a nuestro Padre Celestial. Él es digno de toda gloria, toda honra. Te adoramos, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por su amor, su misericordia. Que no cierras tus ojos un momento ahí donde estás. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, gracias. Gracias por permitirnos estar aquí nuevamente, Señor, para adorarle, para exaltarle. Señor Jesús, yo le pido que usted tome control de esta reunión. Usted tome control, Señor, de los niños, de los jóvenes, de los adultos, Padre. Toda distracción, tome control de las emociones, Señor. Que este tiempo, Padre, sea un tiempo especial donde su palabra, Señor, pueda hablar en nuestros corazones. Y usted traiga revelación, Señor, a nuestras vidas. Podamos salir de este lugar, Señor, convencidos, Padre, de lo que su palabra dice, mi Dios. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos todos los que nos visitan por primera vez. Bienvenidos, qué bueno que estén aquí. Es un gusto tenerles. Bienvenidos. Yo estuve orando y le pedí al Señor que me revelara la palabra y la verdad, Dios fue bueno. Siempre Dios nos habla, siempre Dios nos revela. Pero esta palabra que Dios me dio, yo creo que va a traer mucha revelación a cada uno de nosotros. Poder conocer a Dios, poder entender a Dios, ¿sí? Dice que el pueblo de Dios, el pueblo judío, Jesús le decía que de oídas solamente le habían oído, o sea, no le conocían realmente, no conocían quién era Dios, no conocían quién era el Padre, solamente de oídas le conocían. Y así nos puede pasar a nosotros. Estamos aquí porque alguien nos invitó, porque alguien nos dijo, o creemos en algo, pero no estamos totalmente convencidos de la verdad, o no tenemos el conocimiento verdadero, ¿verdad? Entonces, cuán importante es escudriñar la palabra y entender un poco de lo que Dios nos ha dejado, ese legado que es su palabra, ¿sí? La palabra de Dios es nuestra herencia, es el legado que Dios nos ha dado. Por eso dice que es el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, porque es nuestra herencia, es el legado que Dios nos ha dado, es su palabra. Pero tenemos que conocerla, ¿sí? Si tu padre te dejara un testamento y tú lo tuvieras ahí guardado abajo del colchón, todo enterregado, todo roto, pero es un testamento donde Dios te está dando un legado, te está dejando una herencia. ¿Tú qué harías con ese testamento? ¿Lo dejarías ahí? No. Todo empolvado, lleno de telarañas. ¿O lo sacarías, lo limpiarías y escudriñarías la palabra, a ver qué dice, qué me dejó mi padre, qué este legado, este testamento, qué? Claro que lo tratarías de leer, ¿sí o no? Sí. A lo mejor hasta lo pones en un marco. Pues así es la palabra de Dios para nosotros. Es un testamento, es un legado que Dios nos ha dado. Dice que escudriñar la palabra porque en ella está la vida eterna. Cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra, empieza a venir revelación y empezamos a entender más a Dios, el carácter de Dios, los atributos de Dios, el amor de Dios. Hay tantas cosas que podemos entender y estudiar la palabra de Dios. Este título yo le puse el Padre, este tema relacionado con el día, relacionado con la fecha. Es el Padre. Vamos a escudriñar un poquito lo que es el Padre, ¿sí? Conocemos a Jesús, conocemos al Espíritu Santo, pero el Padre, ¿qué lugar ocupa dentro del reino, dentro de la iglesia, dentro de los parámetros que Dios ha establecido? Dice en Juan 3:35, aquí está hablando Jesús y está diciendo: el Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en su mano. Dice que el Padre ama al Hijo y todas las cosas se las entregó. Es un Padre, se muestra un Padre de amor, un Padre que nos complace, un Padre que le dijo al Hijo: todo te lo entrego a ti,
todo te lo doy a ti. Es el carácter del Padre. El Padre lo da todo, ¿sí? No sé cuántos padres hay aquí, pero el Padre lo dio todo al Hijo. No sé cuántos padres hay aquí, pero es el carácter de nuestro Padre Celestial. Él lo entregó todo al Hijo, no escatimó nada. Nosotros como padres tenemos que escudriñar nuestros corazones y poder entender lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. En Juan 5:43 dice, habla Jesús, dice: yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibiste, pero si viniera otro en su propio nombre, a ese sí recibiréis. Dice Jesús: yo no he venido en mi propio nombre, yo he venido en el nombre del Padre, ¿sí? En el nombre del Padre. Jesús exaltaba al Padre. Jesús siempre estaba exaltando al Padre. Los discípulos se sorprendían de cómo Jesús se expresaba acerca del Padre. Jesús le daba todo el honor. Jesús decía: yo no puedo hacer nada si mi Padre Celestial no me lo permite. Había una relación, había una obediencia y había una unidad tan tremenda, que es lo que nosotros tenemos que escudriñar el día de hoy. Debemos de entender que no podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Tenemos que estar ligados a la soberanía de Dios y entender quién es Dios. Amén. Tú y yo estamos aquí por la voluntad de Él. No es por nosotros mismos, es porque a Él le plació. Amén. Dice en Juan 6:44, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajese, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Dice Jesús: ninguno puede venir a mí si mi Padre no lo trajese. Entonces, ¿dónde está el Padre? ¿Dónde está interviniendo? Dice Jesús: nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajese. Entonces, ¿quién es el que nos ha traído con lazos de amor? El Padre, ¿sí? Jesús solamente nos está recibiendo y dándonos la salvación, pero el que está haciendo todas las cosas es el Padre, ¿sí? Por eso es que nosotros debemos de entender en esta mañana quién es el Padre, realmente quién es el Padre, qué hace el Padre, qué lugar ocupa en mi vida, ¿sí? ¿Alguna vez has pensado qué lugar ocupa el Padre en tu vida? Porque sí conocemos a Jesús, sabemos que murió en la cruz, sabemos que pagó por nuestros pecados, pero hasta ahí nos quedamos. No estamos relacionados con el Padre, no tenemos una imagen de un Padre, ¿sí? No tenemos la imagen de una autoridad. Jesús sí la tenía. Jesús decía: yo no puedo hacer nada si mi Padre no me lo ordena. Pero nosotros no tenemos la imagen del Padre, tenemos la imagen del Hijo, y no nos muestra autoridad el Hijo, pero el Padre refleja la autoridad. Así como nosotros como padres somos autoridad en nuestra casa, el Padre refleja la autoridad de Dios en el hogar, aunque a muchos no les parezca, pero el esposo es la autoridad de Dios en el hogar. Cuando tú veas a tu esposo, tú imagínate que estás viendo a Jesús. Es la autoridad de Dios, es el sacerdote, es la imagen de Dios en el hogar, porque Dios es un Dios de orden. Dios ha puesto al hombre como cabeza de hogar, como sacerdote. Entonces, cuando tú veas al varón, tú velo con autoridad, velo con respeto, velo porque es alguien que está puesto por Dios, no está puesto por los hombres. Dios ha puesto al varón como autoridad, como sacerdote. Él refleja autoridad, así como el Padre es autoridad, es cabeza de Jesús, es autoridad. Él es nuestra autoridad, y dice que por Él nosotros hemos sido atraídos. Dice Jesús: ustedes no pueden venir a mí si el Padre no los hubiera traído. Entonces, ¿a quién le debemos? Al Padre. Todo nuestro agradecimiento, toda nuestra alabanza, toda nuestra gloria, primeramente es al Padre y luego al Hijo. Pero no tenemos una visión, no tenemos un orden, no tenemos clara la visión. Tenemos que entender quiénes somos y hacia dónde vamos. Dice en Juan 37, dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí,
y el que a mí viene, no le echo fuera. Otra vez Jesús dice, todo lo que el Padre a mí me da, viene a mí. Dice, y yo no le echo fuera. ¿Qué quiere decir nuevamente? Que el Padre es el que actúa en cada uno de nosotros. Fuimos atraídos con lazos de amor, pero fue el Padre el que nos atrajo. Jesús fue el que nos atrapó, pero el Padre fue el que nos trajo a su redil. El Padre fue el que nos trajo a esta iglesia o a su caminar. Nosotros debemos de ser agradecidos con el Padre. Tenemos que ser agradecidos con el Padre, decirle, Señor, gracias porque tú me has atraído con lazos de amor a tu redil. Y tenemos que empezar a caminar en esa línea, empezar a buscar dirección, empezar a buscar qué es lo que el Padre quiere para nosotros, porque el Hijo no está arriba del Padre. Nosotros como hijos no estamos por encima del Padre, porque Él es la autoridad, y es algo que nos falla a muchos. Estar bajo autoridad es algo con lo que batallamos, y sobre todo los mexicanos no sabemos estar bajo autoridad. En una ocasión yo fui a un congreso de unos coreanos, cristianos coreanos, y era impactante el orden, era impactante cómo ellos están sometidos a autoridad. La iglesia era una iglesia grande, venía un grupo grande de ellos, pero todos parecían hormiguitas, todos sometidos a la autoridad, al pastor, a los líderes, y había un orden tremendo. Y yo platiqué con uno de ellos, de los líderes, y yo le dije que él cómo veía a nosotros, a los mexicanos, y se empezó a reír. Dice, es que ustedes no tienen carácter, ustedes no tienen disciplina, en ustedes no hay obediencia. Y él se reía, decía, es que los mexicanos no tienen carácter, dicen que sí, y su sí es no, y no tienen obediencia, no tienen autoridad, no son disciplinados, ¿sí? Y es una cultura de nosotros los mexicanos, que no sabemos estar bajo autoridad, ¿sí? Aquí en México es el que no es tranza, no avanza. Ese es el dicho, ¿sí o no? El que no es tranza, no avanza. Ese es el dicho de los mexicanos. Y allá no, allá es diferente. Allá si tú no estás bajo autoridad, bajo sometimiento, no avanzas. Ellos tienen una cultura diferente de honor, de honra, de trabajo, y nosotros nos falta esa parte. ¿Pero por qué? Porque no tenemos una imagen clara del orden, o no sabemos estar bajo autoridad. Siempre estamos quebrantando las autoridades, siempre estamos rompiendo lo que Dios ha establecido, porque dice la palabra que no hay autoridad sino puesta por Dios. El varón es la autoridad de Dios en el hogar, pero si tú no lo ves así, pues nunca va a suceder. Entonces tú tienes que empezar a cambiar tu mentalidad y decir, mi papá es la autoridad en el hogar, él está ahí puesto por Dios, yo tengo que estar sometido a él, tengo que estar bajo autoridad para que yo pueda ser bendecido. Si yo estoy caminando en rebeldía, jamás me va a ir bien, todo me va a salir mal. Y no solamente es en el hogar, también las autoridades que tenemos en la calle, la policía, tránsito, son autoridades que Dios ha puesto ahí. Y dice la palabra que Dios las ha puesto para infundir temor a los malos, pero es para que haya orden, ¿sí? Porque Dios es un Dios de orden. Él no está de acuerdo con el desorden. Entonces, un hogar que no está bajo el orden de Dios es un hogar que está en desorden, y ese desorden siempre va a traer problemas, siempre va a traer caos, y va a estar la familia sufriendo a causa de la desobediencia, a causa de la deshonra. Entonces, cuán importante es que empecemos a caminar en el orden de Dios y decirle, Señor, si queremos estar bajo autoridad, si queremos asumir nuestro papel como hijos, como padres, y empezar a caminar en esa línea de Dios, que es muy importante, ¿sí? Dice en el versículo 38 de Juan 6, dice, porque
He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, ¿sí? Jesús dice, yo he descendido, pero no para hacer lo que yo quiera. ¿Cuántos de aquí hacen lo que quieren? Y como quieren, y a la hora que quieren, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no estamos bajo autoridad, porque no tenemos el concepto de autoridad, ¿sí? Como hermanos, vamos a hacer un evento a las 4 de la tarde, llegan a las 5, llegan a las 6. ¿Por qué? Porque no hay el concepto de autoridad, de sometimiento, de decir yo tengo que estar bajo autoridad. Si en la iglesia me dicen a las 4, 15 a las 4, yo estoy ahí. Eso es estar bajo autoridad, eso es estar bajo sometimiento. Tenemos que estar sometidos a las autoridades, a los líderes, porque esa es la manera en cómo nosotros vamos a ser bendecidos, ¿sí? Si andamos todos en rebeldía, ¿qué pasaría? Sería un caos. Si andamos todos en rebeldía, sería un problema. Entonces, si empezamos a caminar en el orden de Dios, las cosas van a funcionar de una manera mejor. Jesús dice, yo no vengo a hacer lo que yo quiera, yo vengo a hacer lo que el Padre me diga que haga, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos pensado eso? Señor, ¿qué quieres que haga? Háblame, dime. ¿Cuántas veces lo hemos pensado? A lo mejor ni nunca lo hemos pensado. No sabemos lo que es autoridad, no sabemos lo que es estar sometidos a autoridad. En una ocasión yo estuve en un lugar donde había unos líderes que solamente para mí eran hostigosos. Todo el tiempo estaban ahí. Y en ese tiempo para mí era muy difícil estar bajo autoridad, porque yo fui una persona sin ley, ¿sí? Desde muy pequeño empecé a trabajar, tuve mis negocios y yo era patrón, yo tenía gente a mi cargo. Entonces yo no sabía lo que era estar bajo autoridad. Yo era patrón, yo era jefe, yo mandaba, yo me sentía pues... Y cuando yo llegué a ese lugar y tenerme que someter a esas personas, para mí era difícil, porque yo no estaba acostumbrado. Y yo empecé a batallar. Yo decía, ¿por qué tengo que obedecerlo a él? ¿Por qué tengo que hacer lo que él dice? Y yo renegaba y me enojaba. Y a uno de ellos, que era el líder, yo le agarré mucho coraje, porque yo sentía que la traía contra mí. Y yo le empecé a agarrar mucho coraje, hasta que un día fui y lo confronté y le dije, ¿sabes qué? Tú y yo nos vamos a dar en la torre, porque ya estoy cansado de ti y de lo que tú haces. Pero en ese momento el Espíritu Santo me redarguyó, como diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Verdad? Y en ese momento no sé, sentí algo muy fuerte de que lo que estaba haciendo estaba mal. Y el Espíritu Santo vino y me redarguyó y cambié mi actitud. Y le dije, ¿sabes qué, hermano? Mejor ahí le dejamos. Y me fui y ya después volví, pero volví a pedirle perdón. Le dije, ¿sabes qué, hermano? Perdóname, porque todo lo que tú haces a mí me ha servido, y todo lo que tú haces es para mi bien. Aunque para mí haya sido difícil, pero yo sé que lo que haces es para bien. Pero yo lo entendí hasta que el Espíritu Santo me redarguyó. Yo en mis fuerzas, en mi carne, yo quería golpearlo, cuando él lo único que estaba haciendo era ayudarme, con regaños, con lo que tú quieras. Pero yo no lo entendí hasta que no solté yo esa rebeldía. Fui y le pedí perdón, le dije, hermano, perdóneme, porque yo estaba actuando mal. Yo sé que lo que usted hace es para mi bien. Y fue difícil para mí quebrantar ese orgullo, esa rebeldía, porque yo no estaba acostumbrado a que me mandaran, yo no estaba acostumbrado a que me estuvieran diciendo, haz esto, haz lo otro, haz de aquí, haz de allá. Yo estaba acostumbrado a mandar. Pero ahí Dios quebrantó ese orgullo que había en mi corazón. Yo tengo que estar bajo autoridad y tengo que estar bajo sometimiento, porque Jesús nos enseñó esa parte del servicio. Él nos enseñó, dice que mayor es el que sirve que el que está sentado. Mayor es el que anda en friega trapeando que el que está sentado. O sea, para Dios el mayor es el que sirve, no el que viene y se sienta, ¿sí? ¿Sí me entienden?
O sea, para Dios, si queremos impactar el corazón de Dios, cada uno de nosotros tenemos que movernos, servir en la iglesia, servir allá afuera, estar siempre prestos para servir. A ver, hermano, ¿qué le ayudamos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué? Porque solamente de esa manera vamos a impactar el corazón de Dios. Jesús dijo: yo no he venido a ser servido, yo no he venido a sentarme, yo he venido a servirles. Jesús les servía a todos, les lavaba los pies. Jesús estaba haciendo lo más extraordinario. ¿Para qué? Para mostrarles a ellos la manera de cómo debemos de caminar. Jesús estaba sometido al Padre en su totalidad. Dice: yo no hago lo que yo quiero, yo hago lo que el Padre me dice que haga. Y Jesús estaba caminando en esa línea bajo autoridad, ¿sí? Y en una línea de servicio. Los discípulos le decían: Señor, pero ¿cómo? Espérame, ¿cómo tú me vas a lavar los pies a mí? Si no dejas que te lave los pies, no tendrás parte en el reino de los cielos. Ellos no querían que Jesús estuviera haciendo lo que hacía, pero Jesús sabía que tenía que servirles para enseñarnos a nosotros el camino, ¿sí? Hay un dicho en el mundo, dice que el que no sirve para vivir, no sirve para nada, ¿sí? Si nosotros no servimos en el mundo, no servimos. Y en el camino de Dios es mayor, ¿sí? Porque Jesús dice: yo no he venido a que me sirvan, yo no he venido a sentarme a la mesa, yo he venido a servirles a todos ustedes. Pero es un ejemplo extraordinario de servicio. Amén. Tú no le das un fuerte aplauso a Jesús porque nos sirve cada día, cada mañana. Dice la palabra de Dios, dice que Jesús es un intercesor eterno. Jesús en el cielo está intercediendo por cada uno de nosotros. O sea que la chamba no se le acabó. Cada que tú cometes un pecado, Jesús está delante del Padre y le está diciendo: Señor, no lo tomes en cuenta, yo ya pagué por él. Señor, perdónalos. Señor, no tomes en cuenta su indiferencia. Jesús está ahí intercediendo por cada uno de nosotros. La chamba de Jesús no se acabó aquí en la tierra. Allá en el cielo está intercediendo por cada uno de nosotros, diciéndole al Padre: mira, Señor, todos los que me diste, ninguno se perderá. De todos los que me diste, ninguno se perderá. Y Jesús está ahí trabajando, intercediendo por nosotros. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? No le estamos creyendo a Dios, no estamos caminando en la voluntad de Dios. Amén. Dice Juan 15:1, dice: yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Jesús dice: yo soy la vid, pero mi Padre es el labrador. ¿Qué hace un labrador? ¿Alguien sabe? Prepara la tierra. Prepara la tierra. ¿Qué más hace el labrador, hermano? ¿Usted sabe más de jardinería y todo eso? Pues eso, ¿no? Prepara la tierra. Prepara la tierra y está ahí dándole corte a la vid, ¿no? Que no se llene de plagas, que no esté quitándole las hojas secas. El labrador siempre está al pendiente de la siembra, ¿verdad? Dice Jesús: yo soy la vid, pero que el Padre es el labrador. O sea que el Padre es el que está haciendo la chamba. Jesús solamente es la vid. Y Jesús dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, ¿sí? La vid, ¿qué representa? Es el árbol. Los pámpanos podría ser las ramas o el fruto de la vid, ¿sí? Nosotros somos como las uvas, pero Jesús es el árbol o el tallo que sostiene las hojas, que sostiene el fruto. Pero Él es el árbol, Él ocupa un lugar muy importante. Él es el que nos sostiene y es el que nos alimenta, porque la vid es la que alimenta las hojas y alimenta a las uvas. Él es el que nos está sosteniendo. Pero el Padre ocupa un lugar tremendo. Él es el labrador, Él es el que está ahí. Yo me imagino que una planta, si no es podada, ¿qué pasa? Se muere.
Una planta que no es abonada, que la tierra no se le afloja, que la tierra no se le está ahí, ¿qué pasa? Se seca o no crece, no echa fruto, no da fruto. Entonces, ¿qué lugar tan importante es del Padre? Él es el labrador, Él es el que está ahí trabajando, está preparando todo para que tú y yo podamos recibir, podamos dar fruto, podamos hacer grandes cosas para Dios. Pero tenemos que estar bajo autoridad. No podemos caminar toda la vida pensando que estamos haciendo lo bueno o estamos haciendo lo correcto. Tenemos que empezar a cambiar nuestro pensamiento, quitar la rebeldía. A mí me costó mucho quitar la rebeldía, en verdad se los digo. Estuve a punto de golpear a una persona, a un líder, por mi rebeldía, por mi necedad, porque no sabía yo el estar bajo autoridad. Ojalá no te suceda a ti lo mismo, me vayas a golpear el día de mañana. Va a decir usted, ya la trae contra mí, no. Yo te estoy hablando la palabra de Dios, te estoy dando mi testimonio, que en verdad sí hay rebeldía en nuestro corazón. A veces creemos que hacemos lo correcto y no. Estamos en contra de nuestros padres, estamos en contra de los líderes, estamos en contra de los pastores, estamos en contra de la policía, en contra de los de tránsito, y todo el mundo está mal y todo el mundo hace lo malo, pero yo estoy bien, yo estoy en lo correcto. Y eso no es verdad. Cuando tú empieces a despojarte de la rebeldía, de la necedad, del orgullo, ¿sí? Porque hay unos que dicen el orgullo me levanta, ¿verdad? Y es una mentira de Satanás. El orgullo no hace otra cosa más que hundirte más, llevarte más abajo. Tenemos que ser humildes, sencillos. Tenemos que ser como Jesús, ¿sí? Tener amor, compasión, estar sometidos al Padre, y no solamente al Padre, también a las autoridades. Tenemos que empezar a cambiar muchas cosas si queremos caminar bajo bendición. Podemos caminar toda la vida bajo rebeldía, ¿sí? Podemos caminar toda la vida en rebeldía, en orgullo, pero eso no nos va a llevar a nada. Solamente nos va a alejar de Dios, nos va a estar alejando de Dios. Juan 16:23 dice: cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará, ¿sí? Jesús dice: no me pidan a mí, no me pidan a mí. En todo lo que pidan al Padre en mi nombre, se los dará. Jesús nos está exaltando Él nos está diciendo: porque a mí me han dado todo el poder, el Padre me ha dado todo el poder, me ha entregado todas las cosas. Ni así. Jesús dice: todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, o sea, como en segundo lugar, se los dará. Pero pídanle al Padre, obedezcan al Padre, sométanse al Padre, escuchen al Padre. Es algo tan importante, pero que no le hemos dado importancia, o no queremos estar en esa situación, ¿verdad? Y no los estoy regañando, no se pongan serios. Es una enseñanza que nos puede enriquecer muchísimo si la tomamos. Amén. Amén. Quizás no sabíamos, no teníamos el concepto, pero es importante que nosotros vayamos caminando en esa línea de obediencia, de amor. Amén. Amén. Dice en Juan 39, 6:39, dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Pero dice: y esta es la voluntad del Padre. O sea que no era la voluntad de Él. Y esta es la voluntad del Padre, que de todo lo que me diera no se perderá nada, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿De quién es la voluntad entonces? Del Padre. ¿A quién le debemos las cosas? Al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre nos dio a su Hijo. El Padre nos está llamando. El Padre nos está bendiciendo. El Padre nos está entregando en las manos del Hijo. Cuídamelos. Nomás le está diciendo el Padre: cuídamelos, ahí te los encargo. Es lo que el Padre le está diciendo al Hijo: ahí te encargo a mis chiquitos, cuídalos, que ninguno se pierda. Dice Jesús: y yo los voy a resucitar en el día postrero.
Así es de que el padre toma un lugar muy importante dentro del reino de Dios. Pero debemos de tener esa visión y ese entendimiento de quiénes somos nosotros y quién es Él. Amén. El orden de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice que Jesús es cabeza del varón y el Padre es cabeza de Jesús. Entonces, si el varón es cabeza en el hogar, la familia tiene que estar sometida al Padre. No el padre a los hijos, ni tampoco el padre a la esposa. Tiene que haber un orden, porque es lo establecido por Dios. Yo sé que a veces no es fácil, yo sé que a lo mejor estamos acostumbrados a un estilo de vida, pero si empezamos a entender a Dios y su orden, las cosas van a ser mejor. La mujer no puede llevar las riendas del hogar porque no está capacitada para eso. El hombre sí está capacitado para ser cabeza, para poner orden en el hogar. Si la mujer quiere llevar esa responsabilidad, no va a poder. Va a llegar un día que va a tronar, va a decir no puedo con esto, es demasiado. ¿Y qué va a pasar? Viene el divorcio, vienen las separaciones. ¿Por qué? Porque la mujer está ocupando un lugar que no le corresponde. Dios no se equivoca. Él pone al varón por cabeza y Él sabe por qué. Él le dio los dones, la capacidad al varón para poder gobernar su casa, poder tener orden en el hogar. Entonces la mujer no tiene esas capacidades. La mujer tiene la capacidad de ayudar, de cuidar. Aún la mujer puede administrar el hogar, pero nunca va a ser cabeza. Por eso Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ni tampoco es bueno que la mujer esté sola. ¿Cuántas mujeres solas hay por ahí que uno ve divorciadas, con hijos? Hombres solos, divorciados. ¿Por qué? Porque no había orden en ese hogar. Había desorden y ese desorden los llevó al fracaso. ¿Sí? Pero tampoco es bueno que el hombre o la mujer estén solos. Una mujer sola con la responsabilidad de los hijos, del hogar, de mantenerlos, es muy difícil, es muy pesado. Un hombre solo también es muy difícil. Por eso Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Necesita su ayuda. Igual la mujer necesita su cabeza, su varón que esté ahí, protegiéndola, cuidándola, ayudándola, guiándola, ¿sí? Entonces es el orden de Dios. Necesitamos caminar en ese orden. Dice en Juan 3:35, dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en su mano. Amén. Dios le ha entregado todo a Jesús. Dios le ha puesto todas las cosas bajo su dominio, bajo su poder. Pero Jesús dice, yo no hago nada si el Padre no me lo dice. Aun cuando le entregó todo, Él está bajo autoridad y Él está obedeciendo lo que el Padre le dice. Y así nosotros debemos de caminar en esa línea. Decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque somos rebeldes, hacemos lo que nosotros queremos, pero nunca ponemos a Dios en medio. Decir, Señor, ¿quieres que haga esto? ¿Quieres que emprenda ese negocio? ¿Quieres que vaya a tal lugar? Siempre tenemos que estar bajo autoridad. Siempre tenemos que poner a Dios en medio, decirle, Señor, yo no voy a mover un dedo si tú no me lo dices. Yo no voy a mover un dedo si tú no me mandas. Entonces tenemos que empezar a caminar bajo esa autoridad. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Punto número 1 dice que nada se perderá. ¿Esto qué significa? Cuidado. Jesús dice, nada se perderá. El Padre tiene cuidado de nosotros. El Padre está al pendiente de nosotros, aunque tú no lo creas. El Padre te está cuidando. Y tú dices, ay, me pasó rozando un carro, casi me atropella. El Padre tiene cuidado de ti. Llegaste en el momento cuando ya había pasado el problema, ¿sí? Nosotros íbamos allá para la carretera y pasamos cuando ya había pasado toda la balacera. Asaltaron una camioneta de Panamericana y hubo un caos terrible en ese lugar.
y nosotros pasamos cuando ya había pasado todo. ¿Casualidad? Dios tiene cuidado. Dios tiene cuidado de nosotros. Dice que nada se perderá. Entonces Dios tiene cuidado. Nosotros como padres también debemos de tener cuidado. Cuidar el hogar, cuidar los hijos, cuidar el orden, estar siempre al pendiente de lo que está pasando en el hogar. Amén. Punto número 2. Dice que nos salva a través del Hijo. El Padre mandó, ahora sí que a nuestra necesidad como pecadores, mandó la provisión, dio a su Hijo. ¿Cuántos padres de aquí darían a su hijo? ¿Cuántos padres de aquí darían un hijo por un pecador, por un drogadicto, por un ratero, por un sicario? ¿Tú darías tu hijo por un asesino? Nadie daríamos nada por nadie, es más. Pero el Padre dio a su Hijo, nos dio la provisión que necesitábamos. El Hijo vino a ser como un cordero llevado al matadero por ti y por mí. El Hijo obedeció al Padre hasta la muerte, ¿sí? Jesús fue obediente hasta la muerte. Y no era fácil. Cuando Jesús estaba en el monte, dice que estaba sudando gotas de sangre por la tensión que él tenía de que venía el momento del Calvario. Y Jesús le decía al Padre: Señor, si es posible que no pase esa copa sobre mí. Y el Padre le decía: el pecado que ellos han cometido es infinito y solamente una vida infinita puede borrar el pecado de ellos. Es necesario. Jesús le decía: Señor, si sacrificamos 10,000 borregos, no es suficiente. El pecado es infinito. Solamente tú, mi Hijo, puedes borrar el pecado de todos ellos. Pero Jesús decía: si hubiera alguna forma, vamos a sacrificar 1,000,000 de ángeles, pero que yo no beba esa copa. Y el Padre le decía: no es posible, solamente tú puedes rescatarlos. Y el Padre mandó la provisión, dio a su Hijo. Que ningún padre daríamos un hijo por nadie, a lo mejor ni por nuestra propia familia, pero el Padre sí lo dio la provisión que necesitábamos, nos salvó, nos rescató. Y esa es la misión de un padre. Tiene que tener cuidado de sus hijos, sacarlos, rescatarlos si se están desviando, traerlos. El padre tiene que cuidar a los hijos. Punto número 3 dice: ser uno con Dios. Jesús decía: el Padre y yo somos uno. ¿Por qué? Porque caminaban en una misma línea. Jesús no andaba por acá y el Padre por allá, como andamos a veces los hijos. Ellos caminaban en una misma línea, estaban haciendo lo mismo, lo hacían los dos, pero el Padre era el que le daba la instrucción, ¿sí? Y así nosotros, Jesús decía: Señor, que sean uno, como tú y yo somos uno. Jesús le rogaba al Padre, le decía: Señor, que ellos sean uno como con nosotros. Yo creo que Jesús veía mucha rebeldía en la gente, ¿no? Jesús veía que la gente estaba muy distraída, muy desobediente, muy alejada. Y Jesús le decía al Padre, le rogaba: Señor, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. El anhelo del Padre es que caminemos en unidad, ¿sí? Que si el pastor dice verde, todos digan verde. Hermanos, vamos a pintar la pared de verde, no, de rojo, de azul, y todos están opinando. ¿Qué es eso? O sea, no se puede. Tiene que haber una cabeza, tiene que haber un orden, tiene que haber una línea, ¿sí? Porque Dios es un Dios de orden. Y eso es estar bajo autoridad. Cuando a ti te dicen: vamos a hacer esto, está bien, vamos a hacerlo, adelante. O sea, tiene que haber obediencia. Si nosotros queremos ser uno, tenemos que caminar en obediencia y todos caminar juntos, ¿sí? Jesús rogaba al Padre que sean uno como tú y yo somos uno, que lleguen a la unidad, que lleguen al amor, ¿sí? Que nos amemos unos a otros, que no haya odio entre nosotros.
¿Cuántos dicen amén? Amén. Los veo muy serios. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Porque es la voluntad del Padre que seamos uno. Amén. Punto número 4 dice que Él es perfecto. El Padre es perfecto. Y nosotros tenemos que caminar en perfección. No nos podemos estar equivocando tanto. No podemos errar tanto. Tenemos que caminar y cada vez ser más perfectos. Así como el Padre es perfecto. En Mateo 5:48 dice: ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Sí? Esto nos lo está diciendo Jesús. Sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez tenemos que hacer las cosas con mayor excelencia, porque lo hacemos para Dios. Si hoy me equivoqué, mañana no. Si hoy estoy haciendo las cosas mal, mañana las tengo que hacer mejor. Eso es ser perfecto. Cada vez irnos perfeccionando. Pero si yo me quedo patinando en la vida como siempre la he llevado desde niño, ¿verdad? Bien maldiciente, bien corajudo, bien peleonero, bien renegón. O sea, si yo me quedo patinando en esa vida, jamás voy a avanzar. Yo tengo que ir cambiando mi manera de hablar, de pensar, de actuar. Yo antes sí era maldiciente, pero fue una de las áreas en las cuales yo no batallé. Fácilmente cambié mi manera de hablar. Es muy raro que yo diga una mala palabra. De repente se me sale una, inmediatamente el Espíritu Santo me redarguye y le pido perdón a Dios. Pero yo no soy maldiciente, pero es algo que Dios trabajó conmigo y en verdad no me costó trabajo cambiar esa parte, ¿sí? Porque dice la palabra que no podemos maldecir y bendecir al mismo tiempo. No puede salir agua salada y agua dulce de una misma fuente. O eres maldiciente o eres hijo de Dios, bendices a la gente. Entonces tú decides de qué lado quieres estar: ser maldiciente, maldecir a los tuyos, o ser de bendición para los tuyos. Amén. Por eso dice: sean perfectos. O sea, cada vez vayan a la excelencia. No se conformen con la manera de vivir, o no se conformen con la manera de allá afuera. Allá la gente es maldiciente, la gente es mala, la gente es tranza. Allá afuera la gente es muy mala, pero porque no conocen a Dios. Tú y yo conocemos a un Dios real, verdadero, a un Dios que un día vamos a estar delante de Él. Dice que nos pedirá cuentas aún de cada palabra ociosa que hayamos hablado. O sea que tenemos que hablar palabras que edifiquen, palabras que bendigan. Tenemos que hablar lo correcto, no estar hablando cosas vanas, ¿sí? Entonces, cuán importante es que nosotros caminemos, avancemos a la perfección, ¿sí? Dice: despojaos del viejo hombre, despojaos, déjalo y avanza, ve a lo que Dios tiene para ti. Punto número 5 dice que Él nos ama. Dios nos ha amado con un amor eterno. ¿Amén? El amor de Dios nunca se va a acabar. El amor de Dios nunca va a dejar de ser. El amor de Dios hacia nosotros siempre va a estar ahí. Siempre, Dios siempre va a estar ahí. Pero quizás nosotros no vamos a estar. Quizás nosotros no vamos a estar. Lo único que nos puede alejar del amor de Dios somos nosotros mismos. ¿Cómo nos alejamos del amor de Dios? Cuando apagamos ese amor, cuando no obedecemos a Dios, cuando tenemos en poco la palabra de Dios, cuando nosotros decimos: me vale, yo voy a hacer lo que yo quiera, yo voy a vivir como yo quiera. Ahí empezamos a apagar el amor de Dios. Pero el amor de Dios siempre va a estar ahí. Dios nos ama con un amor eterno. Él siempre va a estar con brazos abiertos, esperándonos para recibirnos. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Le damos la vuelta. Dios está ahí, nosotros le damos la vuelta con nuestras actitudes, con nuestra rebeldía, con nuestra indiferencia, con nuestra falta de amor,
con nuestra falta de entrega, de servicio, con nuestra falta de compromiso, Dios está ahí esperándonos y nosotros le damos la vuelta, ¿sí? Cuando fue la parábola de aquellas bodas, dice que invitaron a mucha gente, invitaron a todo el pueblo, fueron invitaron, el rey invitó a todo el pueblo, vengan, inviten a todo el pueblo, hicieron una grande fiesta, un gran banquete, pero dice que a la hora de la fiesta nadie llegó, y el rey mandó a sus capataces, dice, vayan a ver qué pasó, ¿por qué no vinieron? Y dice que llegaron con uno y le dijeron, oye, pero te está esperando allá el rey. No, es que tengo que calar una yunta de bueyes, y era de noche, y iba a calar una yunta de bueyes, y cada uno puso un pretexto, y nadie llegó a la fiesta. ¿Y qué hizo el rey? Dice, vayan por las calles y tráiganse a todos los mendigos, a todos los indigentes que están en la calle, a todos los que no tienen alimento, tráiganselos. Hicieron la fiesta con toda esa gente que estaba ahí sufriendo. ¿Esto qué nos habla? Que a lo mejor puede suceder, que no entremos a las bodas del Cordero. Hemos sido invitados, hemos sido convidados a ese gran banquete, a esa gran fiesta, pero ¿qué pretexto ponemos para no ir a esa gran fiesta? ¿Qué pretexto ponemos? Es que no tuve tiempo, es que tuve trabajo, es que no me alcanzó el día. Pero es el Rey, es nuestro Señor. Tenemos que dedicarle tiempo a Dios, tenemos que darle lo mejor a Dios, tenemos que buscar ser cada vez mejores, con mayor excelencia. No solamente los papás, también los hijos, las esposas. Tenemos que caminar juntos en una misma visión, con un mismo objetivo de agradar a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Punto número 6 dice que el Padre es el que trabaja y forma. El Padre es el que está trabajando y nos está formando, y Él no deja de trabajar. Él trabaja las 24 horas, los 7 días de la semana. El Padre no descansa ni un solo día. Él está siempre trabajando con cada uno de nosotros, de día, de noche, en sueños, en visiones. El Padre está ahí formándonos. El Padre quiere formar carácter, quiere formar a sus hijos. El Padre quiere levantar a la iglesia. Pero la iglesia, ¿qué estamos haciendo? La iglesia, ¿qué estamos haciendo? Necesitamos levantarnos en esa obediencia, en ese amor a Dios, y decirle: Señor, tú eres fiel, tú eres justo, tú eres verdadero. Nosotros como padres también tenemos que empezar a trabajar y a formar a nuestros hijos, formar en ellos carácter. Si ellos no ven en nosotros obediencia, ellos jamás lo van a hacer, jamás. Entonces los padres somos responsables. Amén. Yo creo que Dios por eso tiene ese carácter, porque Él sabe que es responsable de nosotros, y Él nos muestra ese carácter de amor, de entrega, de pasión. Lo dio todo, dio a su Hijo, nos lo ha dado todo. Nosotros, ¿qué le podemos dar a Dios? Obediencia, amor, respeto, respetar a su palabra, decir: Señor, si queremos. ¿Cuántos sí quieren? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a honrar al Padre en esta tarde. Yo quiero que tú analices un poquito tu vida. Si estás caminando en esa línea de obediencia, te felicito. Pero si hay alguna área en tu vida que tú dices: me cuesta trabajo, no he podido, no lo he logrado, yo creo que es el momento para empezar a caminar en obediencia. Vamos a empezar a alabar al Señor. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Cierra tus ojos.